Muchas veces pensamos que los grandes regímenes caen de golpe, ¿verdad? Como un castillo de naipes que se viene abajo en un segundo. Pero la realidad suele ser un desgaste lento, lleno de fracturas internas que nadie ve a simple vista. Exacto, por eso hoy, en este análisis, nos vamos a meter de lleno en las entrañas del colapso del régimen franquista en España. Vamos a desgranar cómo una estructura que parecía de hormigón armado llegó, literalmente, a su límite absoluto. Y para arrancar, al mirar los documentos históricos, nos salta a la cara una gran incógnita, una que es clave para entenderlo todo. ¿Se derrumbó el franquismo por la oposición o por sus propias debilidades? Y rizando el rizo, ¿por qué un régimen que llevaba décadas en el poder y que se mantenía con mano de hierro empezó a tambalearse de esa manera? Y por supuesto, el gran dilema que quitaba el sueño a los líderes de aquella época. ¿Podía sobrevivir el franquismo sin Franco? Bueno, pues vamos a ver los datos. Mira, para que nos hagamos una idea clara, la mejor forma de verlo es esta. Era como un edificio con grietas cada vez más visibles. Desde fuera, oye, la fachada seguía pareciendo imponente, proyectaba un control absoluto, pero si te acercabas y mirabas los cimientos, las tensiones estructurales estaban partiendo el bloque desde dentro. Vamos, que no fue un colapso de la noche a la mañana, fue un desgaste profundísimo. Si nos ponemos el sombrero de historiadores y analizamos los documentos de la época, la primera gran grieta que encontramos es la reorganización de la oposición democrática. A pesar de la represión brutal, la disidencia empezó a organizarse de verdad. Fíjate, ya en 1962, en el Congreso de Múnich, varios grupos consiguieron pactar un documento condenando la dictadura. Fue un hito. Años después, en el 74, el Partido Socialista se reconstruye en el famoso Congreso de Suresnes, en Francia. Y esa red, poco a poco, se va tejiendo y unificando con la creación de la Junta Democrática, y ya en el 75, con la Plataforma de Convergencia. Pero ojo, que esto no era solo cosa de políticos exiliados. ¿Qué va? La falta de libertades acabó uniendo a toda la sociedad civil. Por un lado, tenías a las asociaciones de vecinos exigiendo algo tan básico como infraestructuras para sus barrios. Por otro, a los estudiantes, que protagonizaron una lucha feroz e incansable por sus libertades civiles en las universidades. Y, cómo no, al movimiento obrero clandestino, jugándosela para reclamar mejoras salariales y el derecho a huelga. Era toda la sociedad empujando contra el mismo muro. Y claro, mientras la calle apretaba cada vez más, el propio corazón del régimen se partía en dos. Básicamente tenías dos bandos. Los inmovilistas, el conocido como el búnker, que querían dejarlo todo tal cual, sin tocar ni una coma. Y luego estaban los conservadores, que estaban dispuestos a aceptar unas reformitas mínimas, pero siempre sin tocar la esencia del sistema. Esta división interna fue letal, porque los paralizó por completo. No sabían cómo reaccionar ante una sociedad que ya iba por otro lado. Y llegados a este punto, spoiler, los problemas no venían de un solo frente. A ver, si la crisis hubiera sido solo política o solo interna, pues igual habrían aguantado el chaparrón. Pero es que las presiones empezaron a lloverles desde absolutamente todos los ángulos. Totalmente. Y así nos plantamos en 1973, el año de la tormenta perfecta. A todo ese lío social y político que teníamos en casa, súmale un factor externo que nadie podía controlar: la crisis mundial del petróleo. Fue un mazazo brutal que hizo temblar a toda Europa y que en España pegó con una fuerza tremenda. Si miramos los datos económicos de ese momento, la verdad es que asustan. La energía se encareció tantísimo que la inflación se disparó por completo. ¿El resultado? Una reacción en cadena de empresas cerrando porque literalmente no podían asumir los costes. Y la cara más dramática de todo esto fue, por supuesto, un aumento bestial del paro, que dejó a miles de familias en una situación súper vulnerable. Para resumirlo pronto y mal, la crisis económica llegó justo cuando el régimen menos la necesitaba. En su momento de mayor debilidad política, quedarse sin el colchón del crecimiento económico fue como echar gasolina al descontento en las calles. Y claro, el contexto europeo no ayudaba nada. España dependía muchísimo del exterior. De repente, el turismo internacional, que era un salvavidas, cae en picado. Las remesas, ese dinero fundamental que enviaban los emigrantes a sus familias, se secan por completo. Y para colmo, muchos de sus emigrantes pierden su trabajo en Europa y tienen que volverse a España sumándose a las listas del paro. Imagínate el ambiente. Este cóctel explosivo hizo que las huelgas clandestinas se multiplicaran por todo el país. Viendo que todo se desmoronaba, y con Franco ya muy mayor y enfermo, el régimen intentó poner parches. Ese mismo año nombraron al almirante Luis Carrero Blanco como jefe de gobierno. La jugada estaba clarísima. Querían asegurar que el franquismo sobreviviría y mantendría su línea dura incluso el día que Franco faltara. Pero la historia dio un giro radical a finales de ese año. El asesinato de Carrero Blanco a manos de ETA supuso un antes y un después.
Cuando desapareció la figura que los sostenía todo, el sistema perdió estabilidad de forma inmediata. Carrero Blanco era literalmente el pilar de carga del edificio. Su muerte desató una crisis política interna tremenda y demostró a todo el mundo que el Estado, después de todo, no era invulnerable. ¿Y cómo reaccionó el gobierno al verse acorralado por la economía en caída libre, las protestas y el terrorismo? Pues tirando de fuerza bruta. Aumentaron drásticamente la represión policial. Declararon estados de excepción que suspendían cualquier derecho ciudadano y, en un último intento desesperado por demostrar autoridad, ejecutaron las condenas a muerte de varios miembros de ETA y el FRP. Una huida hacia adelante muy violenta. Y ya sabemos lo que pasa cuando te ven débil desde fuera, que aprovechan la oportunidad. En plena agonía del dictador y con el gobierno paralizado por sus propias debilidades internas, Marruecos lanzó la famosa Marcha Verde para anexionarse el Sáhara español. El régimen, bloqueado, fue incapaz de dar una respuesta internacional firme. Estaban desbordados. Todo esto nos lleva a la fecha clave, el colapso final, el 20 de noviembre de 1975, el día que muere Franco. Y ojo, esto no fue solo la muerte de un líder, supuso el punto final de todo el proyecto político e ideológico que sostenía el sistema desde el fin de la Guerra Civil. Su última apuesta por la supervivencia del Estado fue depositar el futuro institucional en el rey Juan Carlos. Era un intento desesperado de mantener la continuidad desde la jefatura del Estado, como intentar tender un puente sobre un abismo que ya se había abierto bajo sus pies. Así que, después de repasar todas estas grietas, la conclusión es bastante irrefutable. La muerte de Franco no fue el principio de la crisis, fue el final de un proceso que llevaba años gestándose. Totalmente. Y viendo cómo se derrumbó toda esta era, nos queda una reflexión muy potente para llevarnos a casa. ¿Cómo acaban cediendo al cambio los sistemas profundamente arraigados? Al final, es un recordatorio fascinante de que ninguna estructura de poder es inmune a la presión de una sociedad que decide avanzar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso histórico. Nos escuchamos en el próximo análisis.